Igualmente, buenas tardes a todos los que están presenciales y los que nos están acompañando desde el Zoom, la conexión. Para los que conocen o conocen algunos que no los estoy ubicando, soy María Eugenia Olivera, directora de la Red de Desarrollo de Proyecto Marco de la y desde este espacio hemos organizado esta charla internacional, aprovechando la visita de un amigo, de Edgar Abarca. Bueno, a Edgar algunos ya lo voy a ubicar de nombre, pero bueno, lo van a conocer un poquito más. Edgar, porque en otro lado le andaban diciendo Edgardo. Así que bueno, lo vamos a presentar. Bueno, es un honor, por supuesto, tenerlo aquí. Edgar es farmacéutico, profesor investigador de la Universidad de San Jorge, España. Actualmente se desempeña como presidente del Grupo Español de Dermatólogos y Farmacéuticos Formuladores y como vicepresidente de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, que se llama la SED. Más allá de su currículum, Edgar es un amigo personal de la casa, trabaja con investigadores de aquí, está trabajando con los colegas que están con el emprendimiento de Pilar, así que bueno, aprovechar su estancia aquí. Seguramente se vendrán nuevas cosas que tenemos en carpeta con él, de grado, de algunas actividades que seguramente en breve vamos a poder traer para acá, así que bueno, bienvenido Edgar, agradecida, y bueno, hacemos la charla de 45 minutos, con 15 preguntas más o menos. A mí me hace preguntar, aprovechemos, esto es algo distendido, tranquilo, así que bueno, bienvenido Edgar. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Decía esto de broma de Edgar porque el confesor en el que estaba me hace mover nada, ¿no? O sea, quedaba. Podéis mandar a Edgar si queréis también. No hay ningún problema. Bueno, soy farmacéutico en España, me titularon en farmacia en el norte de España, ya casi en la zona del Pirineo, pegado a Francia, Ofa, Cataluña, Navarra, bueno, más o menos. Y bueno, pues entonces yo he vinculado mi labor en la oficina de farmacia a lo que es la formulación de medicamentos individualizados, fórmula magistral, durante muchísimos años. Os voy a contar algunas anécdotas o algunas experiencias que he ido teniendo para después contaros muy rápidamente también, quiero pasarme del tiempo, también lo que estamos haciendo, algunas cosas que pueden o no pareceros curiosas que estamos haciendo a día de hoy en la oficina de farmacia. Creo que desde mi punto de vista como farmacéutico, los retos que tenemos, los que nos enfrentamos los años venideros, vienen un poco por aquí, ¿no? Es decir, que tenemos un tipo de paciente muy concreto en la oficina de farmacia, es un paciente mayor, polimedicado, cada vez más consumidor de medicamentos, y lo que eso, desde un punto de vista de los retos y de las posibilidades y también de las dificultades genera, ¿no? También algo que me parece muy importante y que estamos trabajando mucho en España es que el farmacéutico que no formula también tiene que conocer la formulación, esa especie de creencia de que solamente el que formula tiene que saber de formulación y el que está en el mostrador se dedica a otra cosa, no tiene por qué no saber nada de formulación. Entonces nos hemos dado cuenta de que la formulación es una herramienta tremendamente potente independientemente de que al final pues la acabes formulando en el laboratorio o no. Pero son dos cosas absolutamente diferentes, pero absolutamente compatibles. También, por supuesto, la formación de información, la formación constante, información en el medicamento individualizado. Nosotros en España estamos ofreciendo un máster de formulación de medicamentos individualizados, de un curso académico entero, todo lo que es la relación con la calidad, el control de calidad. Nosotros en la Universidad de San Jorge ya nos llevamos, corta pegamos, como quien dice, un programa argentino, que es el programa que se estaba llevando de la mano de Eduardo Quiroga
en la provincia, bueno, en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, pero todo eso nos lo llevamos para adaptarlo a nuestras necesidades. Está funcionando muy bien. Por supuesto, todo lo que es la colaboración con profesionales, con otros profesionales sanitarios, es decir, que si al final como farmacéuticos hacemos las cosas muy bien, pero no somos capaces de romper esos muros, ¿no? Para empezar a relacionarnos y saber cuáles son las demandas del médico que lo tenemos al lado, o del enfermero, o del odontólogo o veterinario, pues bueno, pues lo podemos hacer muy bien, pero estaremos muy limitados en capacidad, desde mi punto de vista, ¿no? Y también todo lo que es la investigación e innovación. Es decir, que la formulación no tiene por qué ser eso de, bueno, hago fórmulas cuando el medicamento comercializado no existe, o hago fórmulas para abaratar lo que está comercializado. ¿No? Que con la fórmula también podemos hacer cosas que vayan más allá de lo comercial. Es decir, que al final, desde mi punto de vista, el papel del farmacéutico del futuro pasa sobre todo por estas dos líneas, ¿no? Es decir, desmedicalizar a la sociedad. Si nosotros no lo hacemos, pues alguien lo hará. Pero desde luego estamos, por mi experiencia, no sé qué pensáis, porque aquí pues, podemos generar debates y tiempo, pero que estamos un poco ya en ese cenit, en esa saturación del sistema en el que el empastillar a la sociedad y empezar a meter pastillas para eliminar problemas que generan otras pastillas, pues eso ya empieza a ser algo un poco problemático, empieza a generar otro tipo de problemas, ¿no? Y también que tenemos que irnos hacia medicamentos cada vez más adaptados. Es decir, eso de el concepto del medicamento, el mismo medicamento para todos, pues no suele ser la mejor solución. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado. Es decir, eso de que todos estemos tomando el mismo medicamento, el mismo ibuprofeno, porque todos nos va bien el ibuprofeno, se sabe y todos sabemos aquí en esta sala que pues, la farmacogenética, entre otras cosas, nos está diciendo pues, que el mismo ibuprofeno no nos va igual de bien a todos, ¿no? Porque esto también está avanzando muchísimo y la formulación está muy vinculada, debe estar a todos. Es decir, que, en resumen, ¿no? Tenemos una especialidad, la especialidad comercializada, que va a presentar siempre limitaciones tanto farmacológicas como galénicas, es decir, que necesitamos esa dosis o necesitamos otra que no está comercializada, necesitamos que siempre todo sea en pastilla o necesitamos gotas, ¿no? Esto tenemos que plantear y el medicamento individualizado frente a eso nos posibilita adaptar dosis, formas farmacéuticas, cambios de vehículos, eliminar conservantes, eliminar excipientes, eliminar colorantes. Estamos ahí, ¿no? Es decir, en resumen, que constantemente con la formulación deberíamos conocer que podemos mejorar lo comercializado y podemos también mejorar eso que tradicionalmente ya se hace durante años, ¿no? Esa libretita del médico con esas fórmulas de hace 50 años, pues bueno, saltemos un poco hacia adelante porque se pueden hacer cosas mucho mejor. Es decir, que la formulación es de todos y la formulación no es algo en la farmacia no es solamente del que está en el laboratorio como un ratón de laboratorio todo el día allí elaborando, que puedes elaborarlo muy bien, pero que si al final no tenemos nexo, no tenemos comunicación con la persona que está dispensando en ese mismo establecimiento o no tenemos nexo o no tenemos contacto con ese paciente, pues haremos las cosas muy bien, pero al 50%. Es decir, el otro 50% quizás lo estemos haciendo fatal porque no sabemos cuáles son las necesidades reales del paciente, no sabemos cómo se está dispensando ese medicamento, etc. Fui un poco rápido porque el otro día fui muy lento y me echaron la bronca. Entonces, no quiero que me volvamos. Estoy aquí con el cronómetro. Esta es un poco bueno, pues la apariencia de mi farmacia, al principio, ¿no? De los tiempos, un poco como es ahora. Este es el equipo, parte de mi equipo. En estos momentos estamos 14 miembros, 14 del equipo de la farmacia. Y estas son algunas, hemos apostado por el medicamento individualizado, como hemos ido avanzando para poder situarnos o que nos vean como un referente en el ámbito del medicamento individualizado. La gente sabe o está dedicada a formular. Son algunas fotos del laboratorio. Estamos en estos momentos autorizados a elaborar todo tipo de medicamentos, desde el nivel, lo que en España se denomina nivel 0, que es nivel 1, mejor dicho, que es tópicos, nivel 2, que es orales, rectales y vaginales, y nivel 3, que son estéticos.
¿vale? Tablets y también están una foto de la sala blanca. Y también hemos apostado por lo que se denominan los sistemas personalizados de dosificación. Lo que hacemos es, de manera robotizada, nos quedamos con toda la medicación del paciente y le entregamos unos box, ¿no?, semanales en los que el paciente va tirando unos alvéolos y va tomando la medicación que va saliendo en los alvéolos de desayuno, comida, merienda, cena, noche, tal, como se quiera, ¿no? Y cada box pues está indicado qué hay dentro de cada alvéolo, está indicado qué hay dentro, ¿no? Pues, medio Eutirox, un carvedilol, un omeprazol, bueno, un tipo de cosas. Nosotros desde hace años nos dimos cuenta, desde el año, yo comencé en el año 2007 con un compañero, porque nos dimos cuenta de eso de cuando llama el médico y llama y dice, oye, pero ¿esto qué tengo que poner aquí en la receta? Vaselina, salicílica, 10%, ¿y cuánto? 100, 200, 500 gramos, medio. Esas cosas, esas dudas, son dudas reales, y convivimos con eso, ¿no?, todos los días. Nosotros comenzamos con un proyecto que después se extrapoló a toda España, que se denominó Formación Magistral, proyecto que duró 10 años, ahora está un poco paralizado porque, bueno, necesitamos reclutas nuevos que quieran seguir con esto, a mí ya no me da la vida para esto, pero en el que íbamos a los centros de salud a hablar de formulación a los médicos de atención primaria. Ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Aquí me tenéis en algunas sesiones de un centro de salud que aquí estoy un poco más joven, pero más feo, ¿no? Más guapo, viejo, pero más guapo. Y en cuestión más o menos de 3 años, una de las cosas que vimos es que ese miedo que teníamos escénico, ¿no?, seguro que cuando me estáis escuchando aquí y estáis pensando, ¿cómo se me va a ocurrir a mí ir al médico aquí que me va a hacer un abrazo? Eso en España, ese sentimiento es exactamente el mismo. Somos humanos, todos tenemos nuestros mismos complejos, limitaciones, creencias, ¿no? El mundo subjetivo, ¿no?, de las creencias es exactamente igual en todos los sitios. Prácticamente en 3 años triplicamos el número de médicos que venían a nuestras sesiones, desde que pasamos de una media de 8 médicos a 23, 24 médicos, ¿no? A nadie le poníamos la pistola en la cabeza. Es porque crees que eso puede ser interesante. Y desde luego os aseguro que el médico demanda información en cuanto a acumulación de la demanda. Es muy demandante, tremendamente demandante. De hecho, ayer les contaba a los compañeros que una frase de un médico, el primer año que empezamos a hacer este tipo de sesiones, que nos decía, hombre, ya era hora de que viniera el boticario a hablar de lo que sabe, ¿no? Porque es que para estar aquí el tío que nos viene allí con el maletín y con el traje para vendernos la moto de algo, pues porque eso ya tenemos mucho, ¿no? Esa frase para mí fue como, sí, es como un golpe en la cabeza y esto, algo tenemos que hacer, ¿no? Es un mensaje tremendamente claro. En esa línea hemos ido trabajando y hemos ido, sobre todo, generando documentación que sea dirigida al médico o, digámoslo mejor así, al prescriptor. En España se pueden prescribir fórmulas otros profesionales. Pueden prescribir el odontólogo, pueden prescribir el patólogo, pueden prescribir fisio. Ahora va a comenzar a prescribir también enfermería, eso empieza a ser así, ¿no? Entonces, empezamos a elaborar herramientas porque después de esas sesiones que tuvimos durante muchos años, que visitamos casi entre un grupo de farmacéuticos bastante alto, unos 3.000 médicos a lo largo de esos 10 años, vimos que el médico sobre todo lo que demanda es información, 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 información de todo tipo, sobre todo esa información que sea potente, que no sea así, bueno, esto me lo he inventado, que no se base en ocurrencias, faltaría. Hemos hecho formularios de primaria, formularios de paliativos, formularios en dermatología pediátrica, formularios en odontología, formularios en veterinaria. Hemos escrito también artículos, por ejemplo, este es un capítulo que escribí para un libro en colaboración con una dermatóloga, ¿no? Pues, hemos escrito con un compañero más, 2 libros o 2 formularios en veterinaria.
Este de paliativos nos lo han traducido y está publicado y está a la venta en Italia. En Italia ya ha despertado también interés, ¿no? E incluso diseñamos una aplicación para que el dermatólogo pudiera diseñar medicamentos individualizados en su móvil, ¿no? Hemos ido por ahí, por esa línea, ¿no? El formato papel será el más obsoleto, aunque yo no renuncio al papel porque bueno, nos gusta siempre un poco al final tener eso en el cajón, pero hay que seguir avanzando. Ahora estamos en un proyecto en el que queremos llevar esta idea a la IA, ¿no? A veremos al final qué pasa con esto, ¿no? Y hemos tradicionalmente, pues con este trabajo hemos ido cada vez adquiriendo mucha vinculación con los médicos, ¿no? Y los médicos con los que colaboramos cada vez de una manera más intensa. Esto, por ejemplo, es nuestra participación en el último Congreso Nacional de Dermatología, en el que participamos 4 dermatólogos y 4 farmacéuticos, ¿no? Que al final hemos comenzado también a normalizar cosas que nosotros en España a veces no nos las creíamos, ¿no? Es decir, que al final vayan unos farmacéuticos a hablar de formulación a un congreso de médicos, ¿no? Y que encima tengamos un hueco, ¿no? Nos hagan un hueco y no nos tiren piedra, ¿no? Pues también puede ocurrir, ¿no? De hecho, esta es la junta del Grupo Español de Dermatólogos y Farmacéuticos Formulistas, que yo ahora soy, bueno, antes era Jesús Domínguez, que es un dermatólogo canario, y ahora soy yo el presidente de este grupo. Ahora también lo mismo, ¿no? A mí, ¿quién me iba a decir que un boticario al final iba a ser presidente de un grupo en el que hay dermatólogos, ¿no? Con esas creencias, insisto, que a veces tenemos detrás de, bueno, todos los médicos, ¿verdad? Vale, no. Bien, pues ahí estamos. Colaboramos intensamente con los médicos, como he dicho, ¿no? Esto, por ejemplo, fue una sesión hace muy poco en el servicio de dermatología del Hospital Miguel Servet en Zaragoza, que es un hospital de referencia, o el hospital de referencia, mejor dicho, de la zona donde vivo. Esto es todo el staff de dermatólogos que me llamaron pues, para hacer una actualización de, por ejemplo, de elaboración de cómo bueno, de excipientes, ¿no? El tema de vehículos. Y bueno, también tenemos, a modo de curiosidad, en el grado de farmacia, una asignatura en 5º curso que se llama Formulación de Medicamentos Individualizados, que ya la tenemos en el plan de estudios diferenciada de lo que puede ser tecnología farmacéutica o que no está vinculada, como tradicionalmente ha estado en España, a otras asignaturas como, por ejemplo, dermofarmacia, ¿no? Hay muchas facultades que dicen dermo y formulación. Son cosas diferentes, son entidades absolutamente diferentes, ¿no? Esto es lo que os contaba del máster que estamos ofreciendo. Aquí algunas fotos de alumnos y de egresados, ¿no? Y también ofrecemos el programa de aseguramiento de la calidad del medicamento individualizado, que lo que hacemos es control de calidad de medicamento terminado de clientes que tenemos, tanto de los servicios de farmacia de hospital como de las oficinas. Nosotros lo que hacemos es solicitamos a lo largo del año una serie de medicamentos que hacemos en la planificación el año anterior para decir, bueno, pues creemos que estos medicamentos hemos detectado pues por bibliografía o por lo que comentan los compañeros farmacéuticos o por lo que sea, por nuestra experiencia personal, que hay formulaciones que están generando problemas, ¿no? Problemas o que están generando interrogantes. Interrogantes en cuanto a la estabilidad, no sé exactamente cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces seleccionamos una serie de formulaciones que puedan ser de interés, las pedimos a los clientes y hacemos todo el control de calidad. Que nosotros denominamos el control de API, el control farmacológico, el control tecnológico, es decir, dependiendo de la forma farmacéutica, pues vamos a farmacopea, ¿no? Y analizamos una suspensión, pues, ¿cuántos suspensores has usado? Todos los test de resuspensión, etcétera, etcétera, y también todo lo que es la parte microbiológica, ¿vale? Un poco los 260 grados de la calidad en el medicamento, ¿no? ¿Cómo voy, compañero? Muy bien. ¿Voy bien? De acuerdo. También hemos ido digamos, en esa línea de colaboración, pues hemos ido avanzando en otras cosas en paralelo que creo que puede ser, o bueno, que para mí han sido muy, no sé, muy satisfactorias, ¿no? Por ejemplo, con una dermatóloga y con un científico, bueno, científico de ciencia básica del Instituto de Ciencias de la Salud, que se llama Ralf Kohler, es un bioquímico alemán que lo que hace es estudiar los canales de calcio a nivel tisular, bueno,
a nivel de tejido muscular, pues bueno, empezamos a hacer unos estudios con sustancias naturales que pudieran interactuar a nivel de esos canales, ¿no? Y al final, bueno, pues, ¿a qué ha llegado eso? Pues digamos, vamos a sacar, probablemente al final de este año, vamos a sacar una especialidad cosmética que se llama Sobione en base a esa experiencia que hemos tenido con Canales Ion, ¿no? Ya tenemos el Código Nacional, tenemos hecho ya todo lo que es el dossier de seguridad y ya estamos a punto, estamos en la fase marketingiana, ¿no? De un poco cómo ponemos eso a la venta, ¿no? Pero tenemos sobre todo algo muy potente, que es la experiencia clínica de los dermatólogos que nos han ayudado, ¿no? Que han colaborado con nosotros, y tenemos todo ese dossier que yo creo que es lo que nos va a dar un poco la fuerza o la diferenciación con respecto a una crema que igual, comercial, que igual no tiene, en ese aspecto no tiene nada de eso hecho, ¿no? También colaboramos en proyectos de cooperación a nivel internacional. En estos momentos estamos a través de la semi-cooperación Senegal, y también vamos a empezar en Togo. Dentro de poco me voy a Togo, o sea, en Argentina, dentro de poco me voy a Togo, y la próxima vez la llave de casa ya no ya llamaré para pedir ayuda. Carta de recomendación. Entonces, lo que hacemos en estos proyectos es compramos la materia prima, bueno, compramos o nos la donan materia prima desde España y la llevamos allí para elaborar in situ medicamentos allí, en base a un estudio previo de necesidades farmacoterapéuticas que hay en esa zona, ¿no? Podemos saber a los especialistas de la zona, del hospital, que nos dice el pediatra: pues mira, aquí hay mucho infección de aerobios, mucho quemado, hay muchas queratitis, hay mucha conjuntivitis bacteriana, ¿no? Entonces vamos conformando un poco la guía farmacoterapéutica en colaboración con los profesionales de allí para introducir lo que son los medicamentos de este tipo, ¿no? Bueno, siempre he colaborado porque, pues, como yo soy de una zona rural, pues siempre he creído que el boticario, que el farmacéutico es un agente social, sanitario, que tiene cosas que decir, que puede colaborar con la comunidad, ¿no? Bueno, pues siempre he sido bastante activo en lo que es de comunicación, coordino un programa en la radio que se llama Principio Activo, que es es un programa de salud en el que invitamos a profesionales vinculados a la salud, pero de muy diferentes áreas. Ese programa echó humo, sobre todo en la época COVID, como os podéis imaginar, ¿no? Pues ahí pillamos de todo, que si microbiólogos, que si veterinarios, que si tal. Llevábamos al policía municipal para que nos hablara de cómo gestionaban el control de la gente por la calle. O sea, fue un foro interesante, ¿no? Y también, pues bueno, pues hemos colaborado durante años, pues, en colegios, y sigo haciéndolo, ¿no? Orgulloso aquí. Esta es una foto muy simpática. Aquí hicimos con niños, todos se pusieron el EPI, hicimos, cada niño hizo un gel hidroalcohólico de manos customizado, ¿no? O sea, yo compré unos aromatizantes alimentarios y unos colorantes alimentarios, y entonces cada niño lo hacía, pues yo qué sé, yo quiero hacerlo el gel hidroalcohólico de manos de piña y tal, ¿no? Pero sobre todo, un poco es, en definitiva, más allá de la broma, es acercar también la ciencia básica a la gente joven desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos esa labor que puede ser tremendamente interesante. Y también lo mismo en el otro espectro también, ¿no? Pues a las personas mayores, esto es en el centro de mayores de donde vivo yo, pues que me llaman a veces: oye, para hablar del uso racional del medicamento, para hablar del uso de los antibióticos, para hablar de lo que en España se llaman especialidades farmacéuticas complejas, cómo usar un inhalador, cómo usar una pluma de insulina. Oye, eso, que a veces yo les digo a estas personas, de que a veces hay que ser astronauta para comprender cómo se usa un producto de estos, ¿no? Bien, y ya un poco la segunda parte de la sesión, ¿no? Es decir, considero que la formulación tiene que estar ligada y vinculada a la innovación, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo que hace 20 años, es que tenemos que ser sensibles a, pues, cosas que se pueden hacer diferentes, de manera diferente, y que nos pueden diferenciar, que podemos hacer muchas cosas: aumentar la eficiencia terapéutica, diferenciarnos como profesionales, diferenciar también a ese médico que va a prescribir ese medicamento en nuestros vehículos. Es decir, que al final podemos
generar una sensación de que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? De una manera más innovadora. Y eso es un poco, creo que el compromiso que tiene que tener a día de hoy la oficina de farmacia que formula y, por supuesto, también el hospital que formula. Y también por eso, por estas noticias que os enseño, ¿no? Porque también tenemos que ser conscientes de que estamos en ese mundo en el que todo el mundo ya habla de la medicina personalizada, de la medicina adaptada, ¿no? En fin, ya los médicos, los investigadores hablan de ese concepto que resumidamente sería que no es el paciente el que se tiene que adaptar al medicamento, sino que es el medicamento el que constantemente se debe adaptar a las necesidades del paciente. Y en esa línea os pongo algunos ejemplos de algunas formulaciones que hacemos en farmacia. En España, ¿no? Porque algunas seguro que las conocéis, pero también me parecen que quizás os puedan parecer interesantes, os puedan servir, ¿no? Sobre todo todas las formas bucodispersables a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, hacemos tanto en lo que son gomas blandas, tanto en España se llaman gominolas, ¿no? Que las personas que no llevan el palito, como se llaman aquí, o las que llevan el palito tipo piruleta, ¿no? Por ejemplo, las gominolas o piruletas, por ejemplo, de atropina para tratamiento de cialorreas, en algunas patologías, algunas enfermedades neurológicas, donde hay sobre todo un exceso de salivación, ¿no? Pues tenemos esta posibilidad que puede ser interesante. O al revés, en las serostomías también, es muy, como bien sabéis, es muy común, sobre todo en un paciente mayor polidelicado. Hay bastantes medicaciones que generan boca seca, ¿no? Algunos imaos, los imaos es bastante típico. Pues, por ejemplo, las piruletas, por ejemplo, de pilocarpina, ¿no? Que, bueno, pues, ¿por qué no ir más allá del clásico enjuague de atropina o de pilocarpina, que es normalmente lo que se hace siempre y que a veces en España se ha hecho de manera, desde el punto de vista absolutamente chapucera, que es coger el colirio de pilocarpina, meterlo en agua y las enjuagas con eso? Por lo que a veces se ha aconsejado por parte del médico, ¿no? Piruletas también para las aftosis, mucositis, ahí se abre un mundo, se abre un abanico espectacular, ¿no? Pues con productos cicatrizantes, con productos anestésicos, por ejemplo, el sucralfato es un medicamento que en España se usa mucho, sobre todo a nivel de mucositis orales. Si lo conocéis, antes había una especialidad en España que era para generar lo que era la mucosa gástrica tras lo que pueda ser una úlcera, el sucralfato. Pues es un medicamento que os lo recomiendo, no sé si aquí se puede conseguir, pero a nivel de aftosis es espectacular cómo funciona. Y otras posibilidades, ¿no? Pues hacemos también, por ejemplo, a nivel pediátrico, pues piruletas con corticoides, ¿no? Con corticoides de baja o media potencia, hidrocortisona, cancerolona, algunos anestésicos, tetracaína, lidocaína, algunos antibióticos, eritromicina, tetraciclina, ¿no? Y otros fármacos. También lo que son las formas, lo que se denominan, o nosotros denominamos troches, ¿no? Es decir, formas bucodispersables que pueden ser duras, semiduras, podemos encontrar o podemos buscar diferentes consistencias dependiendo también de la permanencia que queramos de esa forma farmacéutica y la permanencia del medicamento en boca. Podemos también controlar eso. Son interesantes, por ejemplo, para afecciones de garganta. En veterinaria también estamos haciendo mucho de esto, sobre todo formas masticables duras. O incluso chuches, lo que llamamos chuches medicamentosos o gominolas para el veterinario, ¿no? También esto es muy interesante. Pues este tipo de chuches, también en pediatría pueden ser los chuches muy interesantes, que les podemos poner formas atractivas, colores atractivos, en cualquier momento los podemos adaptar, ¿no? ¿Cómo le gustaría al niño o a la niña? Pues rosa, que huele a fresa, o que huele a piña. Pues eso. Intentamos no hacer cocinilla, a no ser que esté un poco referenciado en base a algo, pero podemos movernos también en ese espectro, ¿no? Garantizando sobre todo un aumento en esa adherencia terapéutica, y la verdad es que los padres, sobre todo el crío, están contentísimos, o también, ya os digo, las mascotas que escupen todo.
pues también podemos adaptar ese tipo de cosas, ¿no? Pues hay aromatizantes que hay ahora, muy importante. Nosotros hemos demandado hace tiempo esto, lo pongo aquí, porque teníamos pocos en España, ahora empezamos a tener más vía Italia. Italia lleva trabajado el tema de la veterinaria hace años, saborizante a pollo, saborizante a ternera, saborizante a pescado, saborizante a sardina, saborizante a piña, ¿no? Y, por ejemplo, en las aves es muy interesante, sobre todo lo que son los frutos y sobre todo los cítricos, ¿no? Limón, naranja. ¿Vale? Lo que son las bases de absorción transdérmica, ¿no? No sé si esto, sobre todo, estos envases que se llaman, en España los llamamos Topiclic, que son unos envases es como un rolón que van haciendo clac, 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 y entonces te va dosificando la dosis exactamente, o sea, lleva un émbolo, entonces clac, 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 y entonces en cada clac sabes exactamente lo que estás dispensando, ¿no? O sea, son muy útiles. Entonces, normalmente se usan como un tipo rolón, se les quita la tapa, se les regula lo que es la rosca y se aplican sobre todo en zonas de piel fina, ¿no? Sobre todo en antebrazo, por la parte interior, la zona de la ingle, o sea, la zona del muslo por la parte de dentro. Son zonas de interés para aplicar esto, ¿de acuerdo? No sobre. Esas son las zonas más interesantes, ¿vale? Entonces, aquí se pueden combinar pues muchas medicaciones. Por ejemplo, pues sobre todo se está usando mucho los transdérmicos, sobre todo para dos áreas que son la terapia hormonal sustitutiva, sobre todo lo que es el tema de testosteronas, trasteronas, estrógenos, ¿sabes? Y después para todo lo que es el tema del dolor, ¿no? Combinación, por ejemplo, de pues gabapentinas, arines, ketoprofenos, anestésicos, hay bastante. Todo esto viene. Esto reconozco que nosotros hemos adoptado mucho de la bibliografía o de la literatura y de la experiencia americana, que nos llevan muchos años en el uso de este tipo de técnicas. También usamos, bueno, pues hay algunas cosas interesantes. Tenemos esto, bueno, no es una innovación como tal, la verdad, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, tenemos también unas cápsulas que tienen en algunos comercializadores que tienen como una especie como de clic, ¿no? Que sirven para mezclar el medicamento en polvo, que les podemos poner ahí algún edulcorante, algún cítrico, alguna cosa, pues, por ejemplo, un medicamento pues tipo, no, por ejemplo, las metolextrinas. Entonces, hay algunos medicamentos que puede ser interesante que la propia cápsula sirva como envase, ¿no? La propia cápsula es el envase, es decir, abrimos la cápsula, pero el polvo realmente cae a lo que es, por ejemplo, pus o zumo, o sea, depende de qué medio sea el idóneo, y se le da de esa manera, ¿de acuerdo? Las fórmulas de administración sublingual, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo cada vez más los minoxidil sublinguales, sabiendo. Yo aquí he de decir que soy muy prudente porque lo he puesto como un ejemplo, pero falta todavía bastante documentación de cómo se está comportando el minoxidil en su absorción a nivel o la farmacocintética que tiene el sublingual. Pero bueno, como curiosidad, ahí os lo dejo. También los films sublinguales, es decir, este tipo de laminitas, ¿no? Que son de dispersión rápida, cuando necesitamos una administración ultra rápida del medicamento, pues también se están haciendo eso en España. Bueno, pues tenemos también la técnica, por ejemplo, tenemos algún estudio bastante interesante que te puedo pasar de la administración en este tipo de vehículos de la levodopa-carbidopa, en Parkinson. Eso lo podemos pasar sin ningún problema. Por supuesto, la impresión 3D, nada que os tenga que contar, solo tendrán que contar aquí los expertos, pero no lo he puesto tanto como algo que yo esté haciendo ahora, sino como algo que estoy convencido que va a llegar. Algo que estoy convencido que va a llegar y que probablemente no demasiado tiempo, sino en alguna otra ocasión, estáis un poco locos y me queréis volver a invitar, pues igual os puedo contar mis experiencias con la impresión 3D. Las pastas orales que estamos haciendo sobre todo en veterinaria y que tienen cierta similitud a esta técnica
o aparte de la técnica con la impresión 3D, ¿no? Con los polietilenglycoles que los usamos, hacemos ahí la mezcla en Weblock, ¿no? Y que son muy interesantes, sobre todo para administrar medicamentos a animales que van a escupir el medicamento, ¿no? Los antibióticos, doxiciclinas, tetraciclinas, metronidazoles, le pones la pasta al perro, la metes ahí en la boca, el perro empieza ahí que no se la puede quitar de encima, ¿no? Y lo ves allí media hora en el jardín o una hora y está entretenido, ¿no? Después, es una garantía de que siga, vaya o que le vayamos a dar en la dosis repetida, ¿no? Sobre todo tenemos bastante, sobre todo, experiencia con estas cuatro, ¿eh? Metro, Doxy, Pidosine y Enalcina. Después, algo que me parece interesante, y esto son cosas fáciles de hacer, ¿eh? Por ejemplo, los sticks medicamentosos, ¿no? Que puede ser una barra de labios, pero que le podemos poner algún tipo de sustancia que pueda garantizar una mejor aplicación o una aplicación cómoda, ¿no? Eso no es tanto, bueno, sí, hemos descubierto América, y pues no, pero puede ser algo que pueda diferenciarte, que pueda ser algo que pueda ser simpático incluso, ¿no? Es decir, mira, me están haciendo la hidroquinona despigmentante en la mancha en ese stick, por ejemplo, ¿no? O me están haciendo, por ejemplo, el lictiol, la brea selección, es un tipo de brea que, por ejemplo, va muy bien para las cheilitis, ¿no? Para lo que son lo que son las grietas que se producen a nivel de labios, ¿no? Las breas van fenomenal para eso. Pues, ¿por qué no hacerle una barra de labios, no? Al final, el paciente, pues, visualiza eso de, ostras, me lo están haciendo para mí, ¿no? Eso también es un plus. Óvulos vaginales, que evidentemente lo sabemos aquí, ¿no? Que eso no es ninguna novedad, pero la novedad es que podamos seguir haciendo formas cuando digamos, la industria ha renunciado a esas formas, ¿no? ¿Cuántos óvulos vaginales o cuántos supositorios, de cuántos medicamentos de administración rectal o vaginal hay hoy en los VADM? Tenemos prácticamente ya de nada. Es decir, ¿qué hacemos ahora cuando una paciente tiene resistencia a los azoles, ¿no? Cuando tiene una candida glavatra y necesita un ácido bórico en un óvulo? ¿Qué hacemos esto? ¿No? Bien. Y después cosas que aquí en el Congreso lo hablamos intensamente, ¿no? Que se están haciendo, a nivel oftálmico se están haciendo cosas que, insisto, se necesitan mucho más estudio, nos están llegando fórmulas realmente interesantes, ¿no? La insulina para lo que es la queratitis corneal, ¿no? O por ejemplo la acetilcisteína, o la atropina para miopía, estamos viendo cosas, pero que necesitamos todavía más estudio y más potencia, ¿no? Nos están llegando cosas tremendamente interesantes. Y también algo que me parece, ya estoy terminando, lo que me parece muy interesante, que en España podemos hacer lo que se denomina la cosmética individualizada. La cosmética individualizada consiste en que yo puedo elaborar un cosmético, es decir, que no tenga sustancia medicamentosa y lo registro como si fuera una fórmula en el libro recetario, ¿de acuerdo? Es decir, la dispenso unitariamente. Pero imaginaros que me viene un paciente que está con tratamiento con retinoides, ¿no? Retinoides orales, y tiene ahí una sequedad, que tiene ahí la cara cartonada, los labios, no sé cuánto, tal. Acabado por, ¿no? Y que además lo comercializado no es suficiente, ¿no? Oye, pues es que podemos hacerle un cosmético personalizado solo para él, en el que vamos a usar determinadas sustancias emolientes, tal. Pues eso se puede, pero insisto, no en lotes, sino de uno en uno, ¿de acuerdo? Eso nos lo permite la ley. Cosillas que estamos también en colaboración, en este caso lo quería también poner aquí, eso está parado, pero gracias a Sandy y su esposa, ¿no? Pues por ejemplo, las hebras de colágeno que estáis aquí utilizando de una manera muy interesante, pues bueno, pues estamos allí a ver si rescatamos esto y también desde la farmacia también le damos un uso, lo quería traer aquí porque me parece muy interesante. Bueno, ya termino, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo? 10 minutos para el cuadro. Pues ya está, vamos. Para terminar, ¿no? Yo creo que la formulación creo que es una oportunidad a día de hoy para la farmacia, para el servicio de farmacia. Es decir, estamos en un momento en el que la formulación puede ser algo que nos diferencie, un elemento diferenciador, potente, profesional, que nos haga mejores profesionales. Tengo claro eso, ¿no? Que pueda ser una oportunidad para nosotros, pero que pueda ser también una oportunidad si lo sabemos trasladar, porque a veces los farmacéuticos pues
tampoco contamos mucho lo que hacemos, ¿no? No sé si os parece esto, pero a veces no sabemos contar realmente nuestras potencialidades, ¿no? Yo creo que eso tenemos que aprender también de eso, ¿no? Porque realmente la formulación puede ser incluso una oportunidad para el sistema sanitario y, por supuestísimo, una oportunidad para la ciencia y también para la sociedad. Y bueno, para concluir, que si renunciamos a esto y renunciamos a que, bueno, pues, no sé, la formulación no sirve para nada o no estamos convencidos o todo nos parece muy difícil y tal, bueno, pues ya vendrá alguien que quiera hacerlo por nosotros. Ya alguien. Es decir, la formulación nunca se va a acabar. Podrá tener momentos mejores, peores, pero ojalá entre todos hagamos que la formulación vaya más y tengamos grandes éxitos gracias a ella, ¿no? Pero que, bueno, ya hay gente interesada desde hace tiempo en hacer lo que nosotros no queramos o renunciemos a elaborar, ¿no? Al final, quién sabe si nuestros amigos de Amazon, desde su aplicación, pues le juntaremos la receta y nos llegará la fuente a casa. No tenemos que renunciar a ningún tipo de idea. Nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y, bueno, si tenéis algún tipo de duda, pues para eso. Gracias, Edgar. Bueno, si alguien quiere alguna pregunta, alguna consulta, comentario. Sí, por favor. ¿Cómo estás, Edgar? Hola. Buena la presentación. Quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuán fácil o difícil es poner un producto en el mercado? Vos hablaste de un producto que está por estar ahora en la etapa de comercialización, Sí. pero ¿cuánto tiempo te llevó en relación a la normativa que hay que cumplir y las características que tiene que tener ese producto como para verlo en el mercado? Bueno, yo estoy hablando de un cosmético, Sí. Que no quiero hablar Sí. estoy hablando de un medicamento que eso sería otro cantar, haría más de hecho, eso lo he quitado de la ponencia el otro día en el congreso, he estado muy vinculado con el grupo de investigación en el que estoy a que por fin podamos, cuando vine a Argentina ya estaba hablando de eso, nos ha costado 5 años que al final vaya a comenzar el ensayo clínico que vamos a hacer con la metformina tópica para el tratamiento de queratosis actínicas. Eso al final, ahora ya lo puedo decir públicamente que va a ser así. O sea, te estoy contestando aparte, 5 años para que la agencia entienda que el medicamento individualizado, etcétera, que espera un momento a ver qué es esto, quién lo va a hacer y cómo, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista de lo que es este cosmético que te digo, hombre, nosotros tengo que decir que no somos un ejemplo maravilloso en cuanto a que como estamos en 50 cosas, pues hemos sido nuestro ritmo. Pero yo te diría que exactamente cuando subcontratas todo lo que son los ensayos de estabilidad acelerados, los test FAST, los test de compatibilidad de árnica, etcétera y tal, y tienes el dossier de seguridad, puede ser que si te pones en serio y bien, año y medio lo puedes tener en el mercado, sin ningún problema. O sea, si he oído, pues hemos ido un poco, cuando teníamos hueco y vamos avanzando, ¿no? Y eso es un poco, nos ha costado un poquito más. No sé si te Tenemos una pregunta de los participantes online. Hay Hay también. Sí, sí, sí. 55, Hola. 55 personas conectadas. Sí. Cuando dijimos que era online, se quedaron todos en su casa y no vinieron. Bienvenidos. Por eso no lo dimos tan tiempo. Tenemos una pregunta de Mariela. Dice, Edgar, imagino que ustedes tienen hormonas bioidénticas para formular en los envases Top Click, ¿verdad? Aquí tenemos problemas con los proveedores y ni hablar de los envases. Pues así es, así es. Nosotros para encontrar las hormonas bioidénticas nos las hemos visto y deseado. Ahora tenemos. Y los Topiclick también. Esto no es algo que lo tengamos hace 10 años en absoluto, ¿eh? O sea, esto nos viene de hace 3-4 años sí, 3 años. No, es algo bastante reciente. Pero efectivamente, tiene que ser hormona bioidéntica la que tienes que administrar y nos ha costado mucho encontrar el proveedor. Sí. Pero bueno, que si nos ha costado a nosotros, pues bueno, pues también, pero todo es factible, faltaría más. Bien. Perfecto. ¿Alguien más por aquí? Gracias, Edgar. Gracias. En un momento mencionaste el tema de los pins orales. Sí. En algún momento te acordás que te consulté por las bases de film orales de Sí. gente de Canadá, de América. Sí. Y
y lo que estoy viendo es que están apareciendo tanto de Inca como de Fadrón muchas bases muy innovadoras para formulaciones personalizadas relativamente innovadoras. Sí, ¿Vos crees que hay un campo de trabajo, esto de olvidarse un rato de los activos y centrarse en bases preformuladas para... pues mira, eso es una gran pregunta. A ver, yo creo que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo en ese campo, que en la innovación en bases. Nosotros estamos, fijaros, estamos en estos momentos con las españolas medicamento individualizado haciendo casi lo contrario. O sea, vamos a publicar a finales de este año un formulario que se basa o sea, un formulario que lo hemos abierto a un canal. Es decir, que en vez de que tengas que usar la base comercializada, que muchas veces no sabes lo que lleva, porque la información es parcial y no te la dan entera, porque no te la tienen por qué dar entera, ¿no? Es un semi-elaborado, tiene condiciones de cosmético, tanto no te la tienen por qué dar entera, pero ahí estamos. Yo siempre digo lo mismo, ahí estamos haciendo un poco de cocinillas, ¿no? O sea, en fin, mezclas, tal, pero no sabemos muy bien el comportamiento del activo en esa base, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ir un poco hacia atrás y vamos a, por supuesto, cuando lo tengamos, lo tendréis a vuestra disposición, vamos a sacar un formulario para elaborar bases desde cero. Bases que no son tampoco las más sofisticadas, eso ya llegará, pero cuando quieres hacer un crema gel, cómo hay que hacerlo, cuando quieres hacer un lipogel, cómo hay que hacerlo, pues quieres hacer una base OV pues, con un 40% de fase grasa, cómo hay que hacerlo, cuando quieres hacer una emulsión de fase externa oleosa, cómo hay que hacerlo, etcétera, 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 ¿no? O sea que estamos un poco en esa fase, pero no sé si te respondo. Lo que sí te quiero decir es que yo creo que vosotros, por ejemplo, desde la universidad, con los medios que tenéis, creo que se puede ir todavía mucho más allá de eso. Mucho más allá de eso. Y yo creo que hay un campo interesantísimo. Por ejemplo, ¿no? A veces es algo que me da mucho que pensar, sé que es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos oftálmicos, pues, por ejemplo, el viscosizante, la celulosa que le metes, la carmelosa, cuánto, el tiempo de permanencia en córnea, ¿no? Eso es ahí, en fin, eso hay mucha laguna en ese campo, ¿no? Entonces, ahí creo que la formulación tiene que avanzar por ahí también. Sí, no sé, Santi, te he respondido. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sobre la formulación para las técnicas. Sí. Yo, como experiencia personal, tuve un problema muy grave de rodilla acá en la rótula. Sí. Y el dolor era inmenso. Ujú. Y iba tuve que resolver varias formulaciones hasta que llega la formulación de China. Le llaman el bálsamo del dragón rojo. Ujú. Y lo que me hizo muy bien fue el aceite de canela, el eugenol, el canfor Sí, y mentol. punto. Y la idea cuando yo soplo de estómago era bajar el dolor de la rodilla. Sí, Y así fue. Y el aceite de canela me sirve para la parte muscular, como también para la parte muscular. claro. Entonces, lo hice, pero no lo busqué de ninguna forma papel, así que todo lo que Ya. Bueno, en lo que está comentando es un poco eso, recoger un poco esa experiencia previa, que además hay en la medicina tradicional hay mucho, y llevarlo sobre todo a esos excipientes que a priori a día de hoy nos garantizan todo, sobre todo una mayor absorción, como puedes decir para los peleos, que joder, el peleo no sirve para todo, pero va por ahí. Así que, claro, ahora el verano, el dentista porque no le duele el pinchazo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y no tomo Analgésico. analgésicos Ya. orales hace como 3 meses, ¿no? Bueno. Y salió. Sí, sí, sí. Salió. Tenemos una pregunta más por acá. Sí, sí, sí. Dos en uno en realidad. Preguntan si el máster se puede hacer a distancia y Verónica pregunta dónde puede obtener más información sobre metformina tópica. Pues que me escriba, que tiene ahí el correo electrónico y le puedo pasar muchísima información, porque bueno, tengo muchísima información, porque como
en el trabajo que hemos hecho ahora para el ensayo clínico hemos tenido que aportar de todo, ¿no? O sea que se lo puedo pasar que me escriba. Y con respecto al título de experto, pues se puede hacer online. Se puede hacer online, pasa que hay una parte práctica que lo preferible es hacerlo presencialmente. Bueno, en realidad hay 3 partes prácticas porque el máster se estructura en 3 títulos, ¿no? Título 1, 2 y 3. Entonces, cada final de título tiene una parte práctica. Y eso lo que recomendamos es que se pueda hacer presencial. ¿Vale? En todo caso, también que me escriba, tiene ahí mi número de teléfono por WhatsApp, por correo y le puedo informar un poco más de todo eso. ¿Alguien más? Preguntarme lo que queráis, que yo vengo aquí, estoy en Argentina, y yo estoy que no tengo, yo tengo el día libre hoy. En casa no me espera nadie hoy, ¿eh? Naturales, y cómo es movida con cannabis ahí en España y estas acciones así personalizadas con cannabis. ¿Qué es lo que se está autorizando? ¿Solamente se vende? ¿Hay mezclas? ¿Cómo? Pues fíjate, es una pregunta muy buena porque está muy reciente, ¿no? O sea, hace tiempo llevábamos 2, 3 años que se estaba había un room que esto iba a pasar, si al final iba a caer en farmacia hospitalaria, en la oficina de farmacia. Y de momento lo único que te puedo decir es servicio de farmacia 1, farmacia 0, ¿no? O sea, al final de momento han hecho una medida un poco conservadora que es y de momento sea la farmacia hospitalaria quien se ocupe de empezar a preparar el THC. Está un poco todavía en el aire, porque todavía no se sabe exactamente ni la técnica, preveo por dónde va a ir, pero ni la técnica, o sea, quieren hacer, vamos a ver, en España van a ir hacia algo, creo que va a ser tremendamente estandarizado y desde un punto de vista muy limitado. O sea, parece ser que la agencia no tiene ningún problema y al final solamente va a ser que se va a conseguir el extracto, el farmacéutico tendrá que diluirlo a no sé cuánto y poco más. Por ejemplo, en Italia, tengo un colega, se mantiene el Bortoleto, que lo lleva haciendo muchísimos años, que hace todo el proceso y lo han autorizado en la oficina de farmacia, y lo que hace es, básicamente, compra ya el extracto seco, ya titulado, es decir, que ya viene como si fuera una materia prima más, con la etiqueta, con el lote, con la cantidad de THC que eso contiene, trazabilidad absoluta, y él lo que hace es una extracción en aceite. Hace extracción en aceite, con su compresión, con tal, que es bastante, bueno, tiene su cosa, hace micromolienda, su compresión y tal, y lo están dispensando en gotas, la única forma que está en estos momentos autorizada es en gotas orales y autorizado para determinadas patologías. Creo que es para problemas espásticos, AELA, no sé si algún tipo de problema, algún tipo de dolor, eso no recuerdo muy bien, y ya está, ¿vale? Entonces, nosotros ahora estamos un poco en esa fase que, bueno, esa queda mucho lío, ya veremos. Yo opino que al final, si los farmacéuticos nos movemos y lo luchamos, al final, o sea, mi idea es, o mi deseo es ir hacia el modelo italiano. El modelo italiano, creo que podemos hacerlo sin problema, ¿no? Es que, a ver, son nada, que se pongan ahí estupendos con el tema del THC cuando llevamos 25 años que te dan metadona. En fin, hay una cosa que pasa en cubierta médica o que ha pasado algo. Y digo, ¿cuántos años he dispensado metadona que me venía la persona a buscar el bote que se le había comido el perro y bueno, me falta uno? Son problemas horrorosos, ¿no? Tenemos experiencia, eso es decir. Pero bueno, estamos un poco en eso, un poco ahí en stand-by y ya veremos por qué. Nada, gracias a ti. ¿Alguna cosa más? Venga, va, que no se discusión. Sí, pensando en una farmacia china que dispone Sí, de la capacidad de hacer un determinado número de cosas, lo que tiene usted como improvisado. sí. ¿Cómo funciona la prescripción? Es decir, ¿qué volumen de prescripciones podrían aceptar
Y digamos, ¿cuál sería el mecanismo por el cual, digamos, hay médicos que pueden o que tienen la información para prescribirlos? Sí, pues vamos a ver. Funciona de la siguiente manera. Desde el año 2001 se dispuso el sistema Real Decreto 175/2001, que es el que regula, ¿no? el marco que regula, el marco legal que regula la formulación en España, que básicamente, bueno, fue una transformación muy importante, en el sentido de que, en primer lugar, lo que se hizo es, se dijo, mira, si tú quieres formular, necesitas estos requisitos, ¿no? Eso ya fue, en un primer momento fue bastante doloroso, digamos así, en el sentido de que muchas farmacias pues se bajaron del carro. Ahora estamos volviendo a subir por lo que estamos hablando, porque empiezan a identificar que hay que la especialización en formación es importante. Pero muchas se bajaron del carro. Ese decreto te está diciendo, entre otras cosas, que tienes que estar autorizado en base a lo que el decreto dice para poder elaborar fórmulas. Entonces, ¿qué te exige? Pues te exige o se especifica todo lo relacionado con instalaciones, con personal, con todo, ¿no? O sea, con todo lo relacionado a cómo puedes elaborar un medicamento. Pero además de eso te está diciendo que dependiendo del tipo de tecnología y dependiendo del tipo de aparataje, así de, o sea, te está diciendo qué tipos de fórmulas puedes hacer. Que en España básicamente se estructura en 4 tipos. El tipo 0, que es no hago nada. Si no hago nada, tengo que contratar todo, porque ahora viene la segunda parte que estoy contratar. El tipo 1, solamente estoy autorizado para hacer tópicos. El tipo 2, perdón, sí, el tipo 2, solamente, o sea, puedo hacer orales, rectales y vaginales. Tipo 3, puedo hacer también estériles. ¿Vale? Entonces, la ley dice en España, si tú no estás autorizado a hacer nada, tienes la obligación de contratar a alguien que sí está autorizado a hacer eso. La fórmula que te he llegado. ¿Por qué? Porque en España es obligatoria la dispensación de la fórmula. Tú no puedes negar la dispensación de esa fórmula. En el momento que esa fórmula, esa prescripción llega a tu farmacia, tú tienes la responsabilidad de hacer tuya esa responsabilidad. ¿De acuerdo? No se puede, eso que se denomina la tercerización o elaboración a tercero. No se puede, es ilegal, denunciable, es ilegal, denunciable, que un paciente vaya migrando en búsqueda de una forma. Si eso ocurre, el médico, o sea, el paciente puede denunciar. Eso es denunciable. Yo creo que quede claro, porque ese sistema nos ha funcionado muy bien. La tercerización nos ha generado sobre todo 2 cosas, 2 aspectos importantes, que es la accesibilidad y la calidad, en el sentido en que esa fórmula que al final se va a hacer en un sitio que ha sido autorizado previamente por las autoridades sanitarias para poder elaborar. ¿Bien? Y eso es parte de la respuesta, pero no toda, porque después está que el médico, ¿no? El médico y cómo sabe y cómo llega a ese ciclo. Bueno, el médico, o sea, tenemos por otra parte lo que es los medicamentos en España están, o tenemos los de venta libre o los financiados por el Sistema Nacional de Salud. ¿De acuerdo? Hay muchos medicamentos, la mayoría, que es medicamento, podemos hablar de complemento, de medicamento, muchos están financiados por el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Entonces, cuando lo mismo ocurre, esa misma dinámica con las fórmulas magistrales, que la ley del medicamento las considera. En la ley del medicamento del 90 se habla de 4 tipos de medicamentos. El medicamento de uso humano, el medicamento veterinario, la fórmula magistral y las autovacunas. Son los 4 tipos de medicamentos que la ley del medicamento en España contempla, ¿no? Entonces, como medicamento que es, ese medicamento tiene que ser prescrito por el médico y se puede prescribir a su vez de 2 maneras. En receta de la Seguridad Social, o de 3 maneras. En receta de la Seguridad Social, en caso de que sea un medicamento financiable. Ahora también existe la posibilidad, en algunas comunidades, no en todas, la de prescribir el medicamento individualizado en receta electrónica, porque ya hay comunidades que tienen un montón, han subido un montón de territorio de fórmula magistral electrónica, sin tener lo que supone eso. O sea,
médico, a ver, fórmula para la psoriasis, código 223. Meto el código 223, no tengo que desarrollar el resto del médico, se muere con eso, ¿no? Ciancino, lona, 01, yo digo, directamente cuando el 221 y ahí en la farmacia ya le sale el despliegue de cómo tiene que formular. Y en tercer lugar, pues cuando te vendrá en una receta que llamamos receta blanca, que es que no tiene el formato de la seguridad social, sino que es un papel con el sello y la firma del paciente y del médico, cuando es una fórmula que tiene que necesita receta, pero no es financiable por el sistema público. ¿Vale? Y ya ultimando, me parece ¿no? ¿Cómo sabe el médico de fórmula? Pues bueno, pues ese es el gran reto, ¿no? El gran reto que tiene el farmacéutico, ¿no? Y es lo que he intentado un poco mostraros aquí, ¿no? Es darle a conocer que tiene esa herramienta terapéutica, ¿no? Entonces, tenemos una labor ingente siempre el médico, ¿no? Porque al final sí, ¿no? El médico, bueno, sabe, tiene su libretilla, tiene no sé cuánto, pero nosotros tenemos que, en fin, contactar con él, llevarle el formulario, llevarle la ficha, ¿no? Al final, el médico tiene que saber mucho del formulario. Eso es un poco digamos, la labor en la que estamos ahora mismo. No sé si he respondido como yo por la rama. ¿Qué porcentaje de médicos pensás en España que prescriben fórmulas magistrales? Bueno, pues, a ver, depende mucho de la especialidad. Por ejemplo, los dermatólogos prescriben mucha fórmula magistral, mucha. De hecho, hay dermatólogos que te hablan, que te dicen que si yo no tuviera la fórmula de magistral estaría manco. O sea, trabajaría, pero sería un manco. Directamente te lo dicen así, ¿no? Los pediatras cada vez formulan más. Pero, ¿por qué? Muchísimos medicamentos susceptibles de ser elaborados que no están comercializados. Hace 10 años, en España el captoprilo al niño, ¿sabes cómo se le daba? Se le prescribía el captoprilo comercial en pastilla y le decían al abuelo o a la madre, pártalo en 5 partes y disuélvalo en agua. ¿Ves? Ahora lo que estamos haciendo es un jarabe de 1 miligramo, mililitro, que ajustamos la dosis, que pasó mañana lo haremos con 3D, si podemos, y que además estamos ajustando la dosis, que encima es financiable por el seguro y que encima está sujeto a lo que se denomina aportación reducida. O sea, ya maravilloso, porque la aportación reducida es que del precio de esa fórmula, como se considera sobre todo los medicamentos para niños, de alta utilidad terapéutica, pagan hasta un máximo de un 10% del precio. ¿Ah? Entonces, depende. Si me estás hablando de, por ejemplo, de la atención primaria, pues la atención primaria, desgraciadamente a veces, pues va un poco a sota caballo. No nos engañemos. O sea, vamos escribiendo bastante, pero siempre lo mismo, ¿no? O sea, que si para la psoriasis, que no sé cuánto, corticoide para el eczema, no sé qué, para la fisura anal, el dipiacem, pero no sé, se manejan con 25 fórmulas, ¿no? Intentamos que vaya más y que les enseñamos, oye, que también tenéis las piruletillas estas, ¿no? Pero cuesta más, cuesta más. Y después, por ejemplo, los que se están subiendo mucho al carro son los veterinarios y también, por ejemplo, los geriatras, ¿no? Cuando al geriatra le estás diciendo, oye, que ese señor que no puede tragar, que no sé cuándo, oye, le podemos hacer unas piruletas y le podemos hacer unos polos, medicamentos del polo, hielo, verano, polo de hielo de sabores, y le voy a hacer un polo de histatina. Entonces, esas cosas, pero claro, se necesita sobre todo la fase previa. La fase previa es que tenemos que salir de nuestro entorno de confort, salir fuera y controlar lo que queremos hacer. Si estamos esperando a que nos llegue la prescripción del polo de nistatina, así como por, no sé, el Espíritu Santo ha bajado y nos ha dicho, venga, vamos a hacer polos. No llega nunca eso. Hay que buscarlo, hay que lucharlo, quitarnos los complejos y salir, que no pasa absolutamente nada. O sea, al final, como mucho que te van a decir, no, ¿no? Pues eso, como cuando vas a la discoteca, por lo menos. Esta pregunta sería si reciben solamente receta del prescriptor médico para inglés,
Si es así, ¿Tenemos que cambiar? si la receta, Sí. sobre todo de sectores médicos, Sí. fuera así, ¿qué hacen si les llega una prescripción de un médico de otro país? Pues vamos a ver, te cuento. Creo, y aquí voy a hablar un poco así, un poco entre puntillas, así, voy a estar un poco así de puntillas, te lo voy a decir. Creo recordar que solamente podemos elaborar prescripciones, ya sean de médicos extranjeros, españoles o marcianos, me da igual, pero que ejerzan en España. Que ejerzan en España. Regulado. Exacto. Es decir, que al final están colegiados en España. Eso es lo que nos regula a nosotros. Es decir, que puede ser que me venga una prescripción de un argentino neumólogo y de uno, que me parece muy bien, pero que me parece que tiene que estar colegiado porque está haciendo en España. Eso es lo que nos. Una consulta. Sí. Ustedes hacen formulaciones en protectores solares. Más es simple. Esto lo voy a poner en la obligatoriedad que tienen a veces de traer un dermatólogo. Si tuviera que hacer una prescripción para carcinoma cutáneo, por ejemplo. Sí. ¿Ustedes tienen esa potestad para poder hacerlo? Bueno, vamos a ver. Complicado, ¿no? Podemos hacer lo que se denomina lo mismo que te lo diré. Si yo voy a hacer un. Vamos a ver. La vía de la consulta es un poco también. La vía de la consulta, ¿no? Esto es un poco la vía de la. ¿Vale? Hay dos vías, básicamente. O lo hacemos individualizadamente, no en lotes. No, es que voy a hacerle yo el fotoprotector porque, para lo que sea, el comercializado es una zona en concreto, que es a nivel de la cara o lo que tú dices, una queratosis del cuero cabelludo, y todo lo que está comercializado, por cabelludo me refiero pues, a personas que mucho, esta persona con la placa aquí de la queratosis que tal, que ha sido tratada, que ha sido tratada por el médico y tal, pero que le ha dicho el médico, póngase gorro y después de gorro. Y tú imagínate que lo comercializado, pues es que o le chorrea o no sé cuánto, o tal, o no está contento. Pues individualizadamente se lo podríamos hacer, ¿no? Lo que yo no puedo hacer es, en mi farmacia, voy a hacer no sé si conocéis la marca Isdin, no sé, tiene españolas muy conocidas, voy a copiar lo de Isdin y lo voy a seriar y lo voy a hacer más barato. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Entonces, una de dos. O lo hago individualizadamente por la vía magistral, y si quiero hacer cosmético por la vía industrial, tengo que salir, en este momento, tengo que salir del ámbito de la zona. Es decir, tengo que tener un laboratorio aparte, acondicionado y legalizado para hacer productos cosméticos. Yo me quedé con eso de que si te hace una prescripción. Sí, pero insisto, no hace falta que sea prescripción en este caso. Se tiene que registrar en el libro recetario porque no tiene medicamento, gracias, digamos, de todas las cosméticas, pero se lo tengo que hacer de uno no, porque hay una justificación de esta farmacéutica que así me ampara, digámoslo así. Eso lo puedo hacer. Que también, ojo, es una posibilidad de negocio interesante. La cosmética personalizada, es decir, oye, mira, me viene el paciente por la crema esta que te digo que tiene para la, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama el Elidel, que son los acrónimos y tal, ¿no? Y se me lleva el cosmético fotoprotector que se le hace farmacéutico. Que se lo vaya en un roloncito, o no sé qué, o en un stick y tal. Eso se puede hacer. ¿Vale? Pero si no, si quiero decir, no, yo quiero ser competente y decir, pues tienes todo el derecho a hacerse. Tienes que comprarte o alquilarte una nave al lado, comprarte las turbinas de turno, darte de alta como elaborador de cosmético y para adelante. Es un poco el tema. ¿David? No, lo digo, disculpadme, lo digo, porque hasta no hace demasiado tiempo, eso de hacer cosmética en lotes y tal, lo podéis hacer en la farmacia. Sí, claro. Ahora ya. No, quería preguntar con respecto a esto de las piruletas, que entiendo que serán para niños. Niños, sobre todo niños y personas mayores.
Y es efectivo porque entiendo que, por ejemplo, una gomita es algo que me lo como rápido y ya está. En cambio, un niño que a veces come el chupetín, se come el chupetín, lo deja, la dosis, entonces allí del fármaco, ¿cómo sería? Sí, bueno, a ver, es una pregunta, tiene toda la razón y la lógica del mundo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, una cosa que nos hemos planteado antes con el médico es, por ejemplo, en un niño que tiene una aftosis, por ejemplo, determinadas sustancias meterlas, introducirlas en una piruleta, como por ejemplo la lidocaína. A mí eso que me genera muchas dudas, ¿no? Pero, claro, tiene sus pros y sus contras. Lo importante es hacer lo suficiente atractiva esa piruletilla para que además ese niño la tenga continuamente en la boca y también educarle en el sentido de que no te la puedes tragar, sino que la tienes que pasar por ahí por la boca y dejarla que se disuelva y hacer que eso sea un proceso divertido, ¿no? Claro. Ahí ya, en fin, ahí entramos en a veces es muy útil para que el niño no se la coma de golpe. Cuento hacerlas un poco semiduras. También se puede una goma dura, ¿no? De consistencia de goma dura. Es decir, que al final, por mucho que la muerda o lo que sea, pues al final cueste un poco y al final pues hay que chuparlo bastante rápido. ¿Vale? ¿Alguien más? Yo solamente un comentario, pero para la audiencia más que para vos, lo que Edgar comentó hace un rato de la tercerización de la elaboración. En Córdoba también está vigente, ¿sí? La resolución que aprueba el Ministerio de Salud de Córdoba, en el documento que fue elaborado en forma conjunta, bueno, acá está Caro, que fue parte de eso, Lauri, que ya se fue, bueno, en ese documento quedó plasmado, digamos, que la tercerización es posible, digamos, entre las farmacias de Córdoba, ¿no? No todas las provincias lo tienen. Córdoba lo tiene, lo que no tiene es la cuestión esta más punitiva de que si alguien no terceriza, digamos, si alguien no receta la prescripción. Eso la verdad es que yo, Y un poco es lo que da. Yo te voy a decir una cosa, yo lo digo siempre, O sea, yo lo digo siempre y mira, o sea, si alguna vez me ha pasado que me haya dicho alguien, pues, no sé, alguien que tenía alguna experiencia, porque puede ocurrir, ¿no? Oye, es que al final tuve que dar 1000 vueltas para, pues, notificarlo. Notificarlo porque nosotros o sea, tenemos un sistema que en realidad eso no se puede producir. Es decir, que cuando a ti te viene la inspección a la farmacia, lo primero que a cualquier farmacia, lo primero que le van a preguntar, ¿usted hace fórmulas? Bueno, sabe, evidente, pero bueno, estas que usted no puede hacer, ¿a quién se las encarga? Enséñame el contrato. ¿Lo que te o sea, que por ley, no es que sea voluntario, es decir, por ley tienes que suscribir un contrato con una persona que te haga eso, farmacéutico o farmacéutico, que te haga eso que tú no puedes hacer. ¿Reciben inspecciones así en forma regular? Mira, si te contara, como yo hago terceros, como otras farmacias, pues tengo, bueno, aparte de lo que son las inspecciones que pueden ser esporádicas y te pueden venir así alegremente y que te hacen una ilusión tremenda. ¡Bienvenida! Pues también tenemos siempre una revalidación, esa es la más fuerte, pero por lo menos eso normalmente, si no pasa nada raro, es avisada, digamos. Pero cuando hacemos a terceros, tenemos cada 5 años un periodo de revalidación de la autorización para seguir haciendo la otra sala. Y yo he tenido este año, hace unos meses, tuve la revalidación de la autorización para hacer fórmulas. Aún tengo. Me refiero que ponen aquí desviación, ¿no? Desviación de tal. Gustarse porque hay cosas que son en España chozadas. Bueno, hay que darles, ¿no? Pero a mí me piden cosas como, por ejemplo, oiga, vamos a ver, ¿usted las fórmulas con qué empresa las envía? Pues con fulanito, ¿no? Y a ver, ¿y esta empresa tiene autorización para enviar medicamentos? En
tenemos que buscar siempre empresas que tengan GMPs para enviar medicamentos. Bien, vale. Bueno, pero ¿y me puede enseñar el contrato de definición de responsabilidades de ambas partes, de la farmacia y de... Pero no, yo tengo un contrato, pero no, es que esto que me enseñado es de comercial. No le estoy hablando de esto. Estoy hablando de la definición de responsabilidad. Es decir, la farmacia tal se responsabiliza a entregar a la paquetería, no sé cuánto, de la paquetería, ese tipo de cosas, como esa. Sí, a nivel industrial. Como esas, de todo, de todo, de todo. Entonces, bueno, pues papel, pero sí, tenemos bastante. Y después, pues cosas como todo, ¿no? Como todo, porque siempre en la formulación hay mucho avance, hay muchas cosas novedosas y eso también genera también muchas lagunas de conocimiento que la inspección tampoco tiene. Es decir, a veces no saben muy bien, porque esto no sé muy bien cómo lo voy a articular, no sé cómo tal, esto no sé cuánto, espera, vamos a ver. Bueno, ocurre, ¿no? Pero sí, la respuesta es que solemos tener... Ahora, todo lo que es la forma de elaboración, ustedes que preconizan, me imagino tienen sus formularios, sus procedimientos, pero es interno, no tienen que declararlo. Te cuento, ¿no? te ¿A cuento. qué nivel interviene? No, digamos? te cuento. Nosotros, es decir, ese decreto que os he contado, prácticamente ha marcado todo nuestra actividad. Ese decreto nos dice absolutamente todo lo que tenemos que hacer al respecto. Y entre otras cosas, habla de la documentación. O sea, todo, como todos aquí conocemos, todo va en búsqueda de lo que es la trazabilidad, ¿no? Es decir, la trazabilidad es fundamental. Entonces, nos piden PNT de todo. O sea, el PNT o sea, tengo que hacer una fórmula que es triancinolona 0,1, ácido salicílico 5 y vaselina, ¿no? PNT. Triancinolona 0,1, ácido salicílico 10, PNT. No puedo usar el mismo, no, otro. PNT. Entonces, nos exigen, por una parte, PNT de todo lo que hacemos y después PNT de cómo voy a hacerlo. En base a un criterio que me parece importante, que es que cada vez que vaya a hacer esa fórmula la haga siempre de ese mismo modo, ¿no? Y después viene lo que son las guías de elaboración, que es que cada vez que hago una fórmula tengo que adjuntar una guía de elaboración, ¿no? En esa guía de elaboración tiene que estar en todo momento registrado, pues, los registros de pesada, no sé cuántos, los lotes de todo lo que he utilizado. Igual que en un laboratorio. Igual que en la industria, que en un laboratorio. Pero queda interno. Eso queda interno. Lo que pasa es que de vez en cuando la inspección, como ocurre cuando, por ejemplo, en estos periodos de revalidación, que es una inspección bastante larga, es decir, antes de que te vengan a visitar, ya te empiezan a pedir documentación que van estudiando antes, más o menos un mes antes. De momento empiezan a enviar, y ahí es cuando entra. De todas las fórmulas que has hecho en estos últimos 3 años, todas las ganas. Ojo, eso lleva tanto. Ahí clic, ya tienes ahí un rato para que te ayuden un poco, hasta tus hijos te pueden ayudar un poco. Vamos a darnos el relevo. Todo eso te lo pides, ¿no? Entonces, eso. Al final hay que tomárselo como cualquier otra actividad, pues bueno, hay cosas que a veces te exigen alguna cosa, pues que la estás haciendo de una manera que tienes que cambiarla. Hay otras que tendrás que, pues llegar a algún tipo de... Justificame exactamente por qué, sí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Como en todos los lados. ¿Algún otro comentario? Venga, que estoy animado, va. Vamos. Sí, ya son la hora de cenar. Una cosa más. Un permiso de los medicamentos veterinarios en la farmacia. Dispensarlos. Y pensarlos y prepararlos. Nosotros no podemos preparar. Pues te cuento. Sí, podemos. Sí, ¿no? Sí se puede. No se puede, la normativa lo sí se puede. Pregúntale a María. Pero tenés la disposición del año 2023, noviembre 2023, que establece que se puede. Sí, lo que sí tenemos que hacer con materias primas, Se puede, pero no incorporar el laboratorio de materias primas o necesidades veterinaria a la alimentación. por contaminación. Bueno, pues. No, no. Claro. Lo estamos haciendo igual.
Estoy viendo que aquí hay polémica. Pues nosotros, a ver, os cuento. Además es también va un poco al hilo de lo que estamos viviendo, que también es curioso. Fijaros, la ley del medicamento del 90, que afecta tanto al medicamento de uso humano como el de uso industrial, ya definía, ya ha llovido bastante, que los medicamentos los medicamentos veterinarios solamente se podían dispensar en lo que se denominaban entidades, áreas, no sé, tenía un nombre así, entidades veterinarias, no sé cuánto, que ya exigían que tuvieran un farmacéutico en el staff, que nunca tenían a ninguno, bueno, o si no, en oficinas de farmacia. Bueno, ha habido pero tropecientos años, o sea, prácticamente hasta el año pasado, que eso los veterinarios se lo han pasado por donde yo sé, o sea, que no tal, y que han dispensado medicamentos en su consulta. Y los farmacéuticos normalmente, los farmacéuticos le hemos dado eso como, bueno, pues esto no es una lucha ya perdida y nunca hemos dicho nada, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que el año pasado ha salido una ley que ha regularizado todo eso y les ha quitado los medicamentos de dispensación en clínica y tienen que dispensarse en oficina de farmacia. Y ahora están de garras, o sea, están ahora, en fin, están nerviosísimos con eso, ¿no? Y bueno, eso con respecto a la especialidad, ¿vale? Entonces, la teoría es que la especialidad, ya sea de veterinaria o de farmacia, tendría que ser con establecimientos especializados que te digo que son grandes, no sé cómo se llaman, que tienen que tener un farmacéutico y un veterinario, o en oficinas de farmacia. Eso es lo que dice la ley. Y con respecto a las fórmulas magistrales, exactamente como cualquier otra fórmula. Yo estoy en una fórmula magistral, yo la puedo elaborar perfectamente en la oficina de farmacia porque es un medicamento que es una fórmula, y la fórmula solamente se puede elaborar en dos sitios, en un hospital y en oficina de farmacia. Punto. Y de hecho te voy a decir una cosa, eso es un nicho de mercado en el que estamos trabajando cada vez más. Súper interesante, súper interesante. Hablo de mascotas, no de grandes producciones que ahí nosotros no tenemos nada que decir. Estoy hablando del perro, del gato, del conejo o del canario. O sea, eso cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué? Pues porque se está viendo lo interesante que puede ser adaptar el aromatizante o hacerle una textura, una pasta, como os he dicho antes, no sé, no me acuerdo el nombre, esto yo no lo hago, pero una forma de estas que son tipo, esto que van picando las tizas estas que van picando en la jaula para el pico y que se les puede también medicalizar. O sea, que sois compañeros que hacen este tipo de cosas. O sea, que os pasaré si queréis los formularios de veterinaria, le echáis un ojo, porque tenemos muchas fórmulas muy interesantes. Una última pregunta. ¿Qué experiencia tenés con los medicamentos huérfanos, ¿no? En cuanto a la elaboración, pero no solamente eso, sino seguimiento. Es que los medicamentos huérfanos, como que hay tan poca información que el seguimiento del paciente. Pero hablamos de enfermedades raras, entiendo, y de... Pues a ver, yo en este campo tengo muy poca experiencia, la verdad. O sea que no... Yo he tenido Ahí cuando he tenido alguna ocasión he hecho alguna cosa, pero sobre todo mi labor ha sido más bien de colaboración con otros farmacéuticos que están más especializados con eso y que ya están más vinculados a hospitales de referencia en determinadas patologías, etc. O sea que mi experiencia es bastante nula. Esa es mi respuesta. Bueno, Hay gente que está haciendo cosas, interesantes. si no hay más preguntas, nos pedimos a Edgar con un caluroso aplauso. Facultad de Ciencias Químicas.